Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me escuchan. Para mis nuevos, especialmente suscriptores a mis grabaciones de podcast y a mi canal de YouTube llamado Filosofía Iluminante, les agradezco su participación. Sin su apoyo sería muy difícil continuar. Ustedes me motivan a seguir compartiendo mis conocimientos de filosofía. Empecé estas grabaciones al principio de la pandemia y en uno de esos días oscuros de gran mortalidad en el mundo, se me ocurrió compartir con personas lo que yo estaba en el proceso de estudiar, como para entablar un diálogo entre mentes que buscan una respuesta a esas preguntas, a aquellas preguntas eternas, recurrentes en la filosofía, de nuestro rol personal en este mundo y el rol de la especie humana. Las enormes preguntas incontestables, como lo pusiera en su pintura el gran pintor francés llamado Paul Gauguin: D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? Es una pintura inmensa que está aquí en Boston, en el Museo de Bellas Artes de Boston. Algunas veces yo voy al museo solamente para sentarme enfrente de la pintura que cubre toda una inmensa pared, para yo meditar acerca de esas preguntas y tal vez poder vislumbrar una especie de respuesta a esa condición humana. Esta es la siguiente grabación en una serie de grabaciones que he estado haciendo acerca de mujeres filósofas. Yo empecé con Aspasia de Mileto, después seguí con Arete de Cirene y hoy estoy hablando acerca de Hipatia de Alejandría, una de las más famosas mujeres filósofas de la antigüedad. En la grabación anterior les hablé de las fuentes más usadas por académicos cuando investigan la vida, obra y muerte de Hipatia. Estas fuentes, para recapitular, estas fuentes son las siguientes: la enciclopedia del siglo X llamada Suidas, la enciclopedia del siglo XIX llamada Patrística griega, la historia eclesiástica escrita por el cristiano Sócrates escolástico, la historia escrita por el pagano neoplatonista Damasio, las cartas de Sinesio, el neoplatonista de Cirene y estudiante de Hipatia, y los escritos de un monje llamado Juan de Niquio. Hoy vamos a empezar a entrar en detalle y voy a leer abstractos de algunas de esas fuentes. Y comenzaré con la más famosa fuente, la más importante, la casi contemporánea de Hipatia. 20 años después de Hipatia, Sócrates el escolástico escribió su historia eclesiástica. Él dice esto en uno de sus libros, en el libro 7, creo. Y esto es verbatim, esto es exactamente, literalmente lo que dice. Hay varias traducciones, pero escogí una traducción que creo que tiene mucho sentido. Dice lo siguiente, voy a leer. Había una mujer en Alejandría cuyo nombre era Hipatia. Era la hija del filósofo Teón y llegó a tener una cultura tan grande como para alcanzar alturas muy por encima de los filósofos de su tiempo, de su época. Además de recibir en sucesión la escuela platónica procedente de Plotino y exponerles todos sus conocimientos filosóficos a los que querían, por eso también concurrían ante ella los que de todas partes querían instruirse en filosofía. No, y ese fue el caso de su más famoso estudiante, de Sinesio. Continúo. Y gracias a ese
esa digna espontaneidad al hablar que la asistía en virtud de su gran cultura, no solo iba y se presentaba con total castidad ante los magistrados, sino que no sentía vergüenza alguna de aparecer en medio de reuniones de hombres. Y es que por su extrema castidad, todos la respetaban más aún y se quedaban asombrados. Lo cierto fue que entonces la envidia preparó contra Hipatia sus armas. Y en efecto, como con bastante frecuencia ella solía encontrarse con Orestes, esto provocó contra ella, entre la comunidad cristiana, la calumnia de que era ella misma, por tanto, lo que no permitía que Orestes entablara amistad con el obispo de Alejandría. Y así, unos sujetos de ánimo exaltado, a los que acaudillaba un tal llamado Pedro, que era un lector en la iglesia, confabulados, ¿no? Que estaban realizando reuniones en secreto, subversivos, para planificar algo ilícito, acechan a la mujer cuando volvía de algún sitio a su casa. La tiraron de su litera y la arrastraron hasta la iglesia que recibe el nombre de Cesareo, y después de quitarle el vestido, la mataron con trozos de vasijas, descuartizaron sus miembros y los llevaron al llamado Cinarón. Ese es un lugar donde quemaban desperdicios en Alejandría. Cinarón viene de ceniza, del latín cenis. Y ahí donde les prendieron fuego a los miembros de Hipatia. Algunas traducciones dicen que murió desollada, otros dicen que murió lapidada. No poco fue el descrédito que esto les ocasionó a Cirilo y a la iglesia de los alejandrinos, que eran ajenos totalmente a las ideas cristianas, con asesinatos, luchas y cosas como estas. Y estos hechos acontecieron, y esto es muy interesante lo específico que es aquí Sócrates el escolástico acerca de la muerte de Hipatia. La muerte de Hipatia se conoce mucho más los detalles, que hay más detalles de la muerte que de su vida. Y estos hechos, repito, leyendo, acontecieron en el 4º año del episcopado de Cirilo, en el 10º año del consulado de Honorio y en el 6º de Teodosio, en el mes de marzo durante la Cuaresma. Sócrates el escolástico también escribe en su historia eclesiástica una historia, mucho más detalles de la vida cotidiana de Alejandría antes del asesinato de Hipatia. Y me voy a estar refiriendo a los escritos de Sócrates el escolástico con frecuencia después de esa grabación, en las otras grabaciones acerca de Hipatia. Entonces, aquí hay varios personajes mencionados en este pequeño abstracto de Sócrates, es el escolástico. Yo creo que necesita mucha más atención en el rol y la dinámica social en el momento de Hipatia, porque cada uno de esos personajes tenía su propia ideología, filosofía, entendimiento del mundo, sus propias necesidades políticas, o sea, propias necesidades de poder, y sus propios propósitos de su vida, y lo que cada uno de ellos creía que era vivir una vida con virtud, lo que eso que significaba. Todo esto está contrastado con las exigencias de un comportamiento impuestas por su rol y posición social. Estos mismos elementos, esta misma dinámica, nosotros lo pudiéramos aplicar en la política de México en este momento, en la política de El Salvador, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Y estudiar cada uno de los personajes involucrados en el argumento político. Para entender este momento histórico presente en la vida de Hipatia, voy a comenzar examinando cada uno de esos actores en la tragedia de Hipatia, porque para mí es muy útil ver e imaginarme la tragedia de Hipatia
como si fuera una obra de teatro. Y creo que eso puede ayudar a muchos cuando quieren estudiar elementos históricos, parte de la historia, épocas históricas. Tratar de imaginarse los personajes involucrados y ver el rol en ese teatro, el rol de esos personajes. Y por eso fue muy fácil para Hollywood hacer una película acerca de Hipatia, una película que se llamaba Ágora. Entonces, estos son los personajes que están mencionados. Primero está el personaje Cirilo, el patriarca obispo cristiano de Alejandría y venerado en estos momentos por los católicos, ortodoxos, luteranos y coptos. Después está Orestes, el pretor romano, que era cristiano también. Después está el grupo de los cristianos, grupo de los judíos. Está otro grupo de monjes que vivían en el desierto de Nitria. Después está el emperador del Imperio Romano de Occidente llamado Honorio. Después está el emperador del Imperio Romano de Oriente llamado Teodosio II, que reinó entre el año 408 y 450 después de Cristo. Pero primero me voy a concentrar en Cirilo, por la contradictoria imagen que Cirilo representa, ¿no? A la manera de otras grandes figuras del mundo, para unos es un santo y para otros un diablo criminal. Todo depende de nuestra perspectiva, como he dicho antes. Todo depende del ángulo de nuestro lente. Y análogamente también a Hipatia. La misma dinámica sucede con Hipatia cuando en los libros de historia. Para uno es una bruja y para otros una santa. Entonces, ¿quién era Cirilo? Entonces, para entender la personalidad de Cirilo, tenemos que hablar primero de las polémicas teológicas que reinaban durante el cristianismo primitivo y de las conversiones religiosas de los dirigentes del Imperio Romano de Occidente al cristianismo. La política y la religión están muy fuertemente ligadas en esta época. En este caso, política quiere decir poder imponer una ideología sobre un pueblo entero a las buenas o a las malas. Más que todo a las malas, usando persecución, guerra y matanzas. Entonces, no es un secreto que en la historia de la religión se han cometido atrocidades de las cuales estoy seguro que, muy seguro que ustedes están muy conscientes de esa parte de la historia. En el pasado, como en la conquista, por ejemplo, de México, del Nuevo Mundo, por ejemplo, en la Inquisición de España, en España, y en el presente en varias partes del mundo, en las peleas locales en África, en Siria, etcétera, etcétera. Entonces, comencemos con una breve descripción de lo que estaba pasando en el Imperio Romano antes y durante Cirilo, que es obviamente corresponde al tiempo de Hipatia. Entonces, el Imperio Romano, un resumen breve, de Occidente, después del mandato de Constantino el Grande, gradualmente se estaba convirtiendo casi como por edicto del politeísmo, etiquetado como pagano, al cristianismo monoteísta. O sea, de un politeísmo inclusivo, ¿no? Porque durante el politeísmo todas las religiones eran aceptadas. Una religión no era mejor que otra religión. Las familias tenían sus propios dioses dentro de un altar pequeño en el Imperio Romano, donde podían adorar a sus propios dioses y no eran criticados. Es muy importante esto, que estamos moviéndonos de un clima bastante tolerante para las diferentes religiones a un cristianismo que es exclusivista y que dice que es la única religión, la verdadera religión. Constantino, que las iglesias ortodoxas y bizantinas lo llaman San Constantino, fue emperador del año 306 al 337. Pero antes que definitivamente se hiciera un emperador,
pasaron unos 20 años con muchas guerras en el Imperio Romano, porque varios se autodeclararon emperadores augustos, varios se autodeclararon césares en diferentes regiones, y nadie sabía quién era quién. El imperio era un imperio completamente dividido y confuso. Después de varios asesinatos, bueno, que hay de nuevo, es lo mismo que pasa, asesinatos, suicidios y muertes naturales de todos esos y batallas contra sus contrincantes, Constantino, el llamado el Grande, porque hubo otros Constantinos después de él, se convierte en el emperador, en el emperador absoluto en el año 326. Ahora bien, no voy a meter en la controversia de Constantino, que estoy leyendo libros y artículos que dice que de verdad que no era cristiano, de verdad que no se convirtió al cristianismo. No voy a meter a eso. Y que de verdad él hizo las decisiones basado totalmente en pura política, porque el cristianismo se había hecho tan popular que él no podía estar en contra de su propio pueblo. No me voy a meter en otra controversia, que si fue Constantino, fue el que hizo un edicto, que proclama un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde permitía que el culto del cristianismo fuera permitido entre todas las religiones del imperio. Lo importante es que después de Constantino y después de esa convocación que todos sabemos, de todos los patriarcas y obispos en el concilio de Nicea, los cristianos podían postular a gobernantes en el Imperio Romano, a magistrados del Imperio Romano, a pretores, así como Orestes en Alejandría. El cristianismo era, entre muchas otras religiones, aceptado y no perseguido. Esa era la clave. Después de Constantino, no vamos a perseguir al cristianismo. No es cierto que Constantino fue el que hizo el cristianismo la religión única del imperio. No, permitía al cristianismo que fuera un culto, como entre otros. Entonces aquí todo iba bien. Pero todo cambia cuando llega al poder un Teodosio I, Teodosio I. Ese sí, él promulga en el año 392 un edicto que convierte al cristianismo a la religión oficial del Imperio Romano. Y con esto, Teodosio I prohíbe todos los otros cultos paganos. Este es el momento crucial en la historia de todas las religiones, en las religiones del mundo, que afectará la conducta de Cirilo, ese obispo de Alejandría, contra Hipatia. Porque ustedes saben que en la vida hay personas que toman las cosas estrictamente. Estoy seguro que ustedes, como yo, tengo amigos que son tajantes y cortantes, estrictos, y otros que son moderados y no toman las cosas al pie de la letra. Unos son bien obstinados y tercos. Yo tengo algunos amigos bien tercos y obstinados que no cambian nunca de opinión. Siguen las reglas como se debe de ser. Otros ven al mundo más flexiblemente y le dan un margen de flexibilidad, de tolerancia a las cosas. Como hemos dicho antes, ¿no? Siempre en la historia hay estrictos conservadores y progresistas razonables. Después, ¿qué pasa? Un tío de Cirilo, que se llama Teófilo, llega a ser patriarca de Alejandría. Este Teófilo es clave, porque Teófilo le pide permiso a Teodosio I, al emperador, para destruir un templo en Alejandría, un templo que era bien concurrido y era muy popular en todo Egipto, principalmente en Alejandría. Era un templo que se llamaba Serapis o Serapeo. Y este templo había sido construido por Ptolomeo el Grande, por el primer Ptolomeo. Y la idea de Ptolomeo en aquel tiempo era que quería, no políticamente hablando, juntar y hacer amistad con el pueblo de Egipto, con los egipcios y los griegos. Y él logra hacer una combinación de dioses. Yo he visto varias combinaciones de este Serapis, pero es Zeus, el dios
Dios griego, pero al mismo tiempo tiene otros aspectos de la religión de los egipcios. Hay unas estatuas también que tienen a un buey que se llama Apis por los egipcios, que es bien antropomórfico, parece una cara humana, el buey. Y del otro lado de la estatua está Osiris, ese dios del inframundo egipcio. Bueno, total es que este Ptolomeo hace una especie de síntesis, una especie de amalgama, de fusión, de unión, de sincretismo de estos dioses. Y todo el mundo respetaba mucho a Ptolomeo. Bueno, Teófilo le pide permiso para destruir a Teodosio, para destruir este templo que se veía como templo pagano, que estaba cerca del Museo de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría. Para el tiempo de Hipatia, además, el cristianismo ya había desarrollado una cara fea, una tendencia a convertirse en los perseguidores. Los anteriormente perseguidos estaban demasiado listos para perseguir. En este momento en Alejandría todos se vuelven contra todos. Los judíos sintieron la ira de una iglesia militante abiertamente antisemita y los paganos, aquellos que no eran ni cristianos ni judíos, probablemente también eran blanco de violencia. Y si esto no fuera mucho, faltaba ver que los cristianos estaban peleando entre ellos mismos. En este tiempo, lo que yo estoy leyendo, todos concuerdan que en este tiempo todo era un caos en Alejandría. Habían constantes tumultos peleando uno contra otros a causa de su religión. Algunas veces eran los paganos en contra de los cristianos, otras veces eran los judíos en contra de los cristianos, otras veces eran los cristianos en contra de los judíos, otras veces eran los cristianos en contra de todos y entre ellos, como he dicho. Todo era un gran caos y un gran desorden. Unas grandes turbas, dice, y aquí estoy citando unos escritos, dice, unas grandes turbas violentas y constantes reinaban en la ciudad. Sí, yo creo que es Sócrates el escolástico que dice eso. Entonces, después voy a terminar aquí, porque después voy a dar un gran paréntesis como un gran ejemplo, un gran paréntesis, porque yo lo veo necesario en mi próximo video, para describir varios puntos esenciales de mucha controversia durante el cristianismo primitivo, porque yo lo creo esencial para entender a Cirilo y los cristianos fundamentalistas de ese momento, que definitivamente juegan un rol primordial en el asesinato de Hipatia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos pronto. Este ha sido Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Bye.